Muy buenas, bienvenidos a todos una vez más a Revisionismo y Geopolítica, y como ya vieron en el título del video, pues tenemos de nuevo de invitado a mi buen amigo Adolfo Díaz Fernández, que ha gustado mucho a la gente. Y bueno, saludarte, Adolfo, muchas gracias por estar acá de nuevo. Muchas gracias a ti, Samuel, por la oportunidad y el espacio, y es un gusto que les haya gustado nuestro trabajo. Antes de empezar con la charla, Adolfo, me gustaría invitar a la gente que nos escucha a que empiecen a suscribirse a nuestra plataforma en Rumble o Rumble, como le quieren decir. Tenemos un canal del mismo nombre, Revisionismo y Geopolítica, y estamos migrando los videos para allá debido a lo que sucedió con la entrevista que le hicimos a don Juan Manuel Suaje Pinto, a ver si no nos vuelven a censurar por decir su nombre, porque el correo que me mandaron decía que estábamos hablando de coronavirus cuando no tocamos ese tema más que de pasadita, para decir cuándo empezó a gestarse más fuertemente la censura. Pero bueno, esperemos que la gente responda y empecemos a migrar para allá todos. No hay tantos gatitos simpáticos ni perritos bien bonitos en Rumble, pero es una plataforma que no le pide nada a YouTube. Así que bueno, Adolfo, esta tarde vamos a hablar sobre un tema que ya tenía mucho tiempo de querer tratar contigo, que es el tema del nacionalismo en México, porque creo que ha surgido una confusión muy grande a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en México. Y esto consiste en el hecho de que muchas personas creyeron y creen todavía que Andrés Manuel López Obrador representa una especie de vuelta al nacionalismo en México, cuando lo único que vemos es que se apega a las agendas de la ONU y a las agendas del progresismo, pero aún así, pues su diálogo es una especie de melodía del flautista de Hamelin que atrae a la gente a su movimiento. Pero esta tarde, pues, Adolfo, nos vas a explicar qué es y qué no es el nacionalismo en México. Bien, primero hay que empezar con qué no es el nacionalismo. Debido a una serie de eventos históricos y actuales, cuando se habla de nacionalismo, la gente tiende a confundirse con dos cosas. O dicen que eres directamente racista, xenofóbico, que quieres causar un genocidio, porque como recordarás, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo, la simple palabra nacionalista, empieza a ser vetada, debido a que era, digamos, la corriente con la que se identificaban las potencias y los países menores alineados con el eje. Y un ejemplo de esto es Juan Domingo Perón, que por su postura abiertamente nacionalista siempre lo consideraron fascista. Entonces existe esta corriente, esta confusión, digamos, sobre el tema. Y luego esta otra confusión que nacionalismo, según algunas personas, es decir cosas como a mí me gustan mucho los tacos, el tequila, la bandera de México, el mariachi, y el himno nacional, y qué bonito es México, y entonces soy nacionalista, ¿no? De que tengo una banderita y cada vez que es el grito de independencia salgo a ponerme borracho y demás, y entonces por eso soy muy nacionalista. Hay que entender que eso más que nacionalismo, es en realidad un patrioterismo, es un patriotismo de cartón. Y que no todo el nacionalismo es racista, no todo el nacionalismo es, por ejemplo, como el racismo de, bueno, como el nacionalismo de Israel o de incluso de Estados Unidos, que sí se sustentaron en una base racial, ya sea desde un punto de vista supuestamente científico, como es el caso de Estados Unidos, o desde un punto de vista más religioso, como es el caso de Israel. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a hablar sobre qué es el nacionalismo. El nacionalismo realmente es una corriente de pensamiento que va ligada a la economía, la filosofía, a cuestiones sociales y que se vive, no simplemente se dice. El nacionalista no busca simplemente decir sus ideas, sino demostrarlas. El nacionalista no es alguien que quiera acomodarse, por ejemplo, a todas estas agendas del 2030, de la ONU. El nacionalista no es alguien que quiere quedar bien con la comunidad internacional.
De hecho, por el contrario, el nacionalista lo que va a buscar, que es lo que buscamos nosotros los que somos nacionalistas, es romper con toda esa estructura global en la que nuestros estados no son la última instancia en cuanto a leyes y políticas se refiere. Porque si, por ejemplo, tú ves la Constitución de México, desconozco el caso de Bolivia, si tú ves la Constitución de México, los primeros artículos te dejan en claro que la última instancia real en México sobre las decisiones legales, políticas y económicas que puede tomar el Estado es la ONU. Por ello, tenemos prohibida la pena de muerte, tuvimos que legalizar en algunos lugares el matrimonio, bueno, el supuesto matrimonio homosexual, ahorita están peleando por el tema del aborto, los planes de la educación en México están basados en lo que los impone la UNICEF, etcétera, etcétera. El nacionalista no busca quedar bien con eso. No es, déjame hago un campito aquí que me esté cómodo y ya. Eso no es nacionalismo. El nacionalismo, como dije, busca romper con todo esto. Y además, el nacionalismo, sobre todo, es una doctrina de combate. Es una doctrina de, vaya, de guerrero. El nacionalismo, muy similar a en su momento el fascismo, o muy similar incluso al marxismo, no busca simplemente quedarse en las palabras, en los escritos. El nacionalismo en algún momento tiene que salir a la calle y pelear por la calle. El nacionalismo sí tiene muchas cosas de socialista, pero que no se confunda. El socialismo al que escribe el nacionalismo no es el socialismo marxista, porque antes de Marx hubo diferentes tipos de socialismo y después de Marx surgieron socialismos diferentes, no internacionales y no bajo la idea de una dictadura del proletariado, ni promoviendo una lucha de clases. Entonces, entendiendo esto, y para el que le interese, y con la intención de no alargar demasiado esto, si quiere alguien ver o leer sobre el nacionalismo, va a depender, esto también es importante, va a depender del país donde esté. El nacionalismo no puede importarse. Esa gente que anda con la cachucha de MAGA, de Trump en México, en Bolivia, en Argentina, en España y que se cree patriota por eso o nacionalista está equivocada. Esa gente que busca importar, por ejemplo, que sucedió hace poco el partido de Vox a Hispanoamérica, tampoco es nacionalista. El nacionalismo lo tiene que buscar el pueblo y las personas de ese pueblo en cuestión, lo tiene que buscar en base a lo que ya hay. El nacionalismo no es mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, introspección. Fíjate que acabas de dar unas pinceladas muy interesantes, como siempre, Adolfo. Eh, Mira, para empezar, yo creo que muchos se han de haber quedado como yo cuando dijiste que la última palabra en la Constitución mexicana la tiene la ONU. Eh, yo creo que muchos se están preguntando, ¿dijo ONU? ¿O dijo realmente eso? Y es así, Adolfo. Las constituciones, como en aquel sueño guajiro que tenían los globalistas o los mundialistas, hay que llamarles ahora, ¿no? Los que buscan abiertamente la creación de un gobierno mundial, pues el sueño de ellos es que todas las constituciones del mundo estén supeditadas a la ONU, que la ONU es el modelo de estructura para el gobierno mundial. Así es. Y resulta que México es uno de los que tiene ya o que ha entregado pues su soberanía a este ente supranacional. Ahora, hay una cuestión que mencionabas de que el nacionalismo no es algo o una doctrina de importación cuando se crea en cierto país. El propio Adolf Hitler, cuando creó el nacionalsocialismo, él dijo que el nacionalsocialismo no era una doctrina de importación, pero que era un modelo para que otros países se inspiraran en ello. De ahí nace, por ejemplo, el justicialismo en Argentina, incluso en el Medio Oriente nacieron partidos que iban con la doctrina nacionalsocialista, pero adaptada a sus regiones, porque obviamente una doctrina alemana no se puede nunca jamás aplicar en México. Es Claro. algo imposible.
sino que hay sus versiones de nacionalismo que es totalmente contrario al globalismo. En esto se difiere totalmente el nacionalismo al globalismo, porque el globalismo lo que busca es amalgamar en una sola ideología, en un solo pensamiento, en un solo idioma, a lo mejor también, al mundo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando nos pusieron a estudiar las directrices del globalismo, de la globalización, y me impresionó mucho que el objetivo, uno de los objetivos finales, y esto eran documentos que de la universidad, pues, o sea, no era algo que yo me encontré en una revista o en un libro conspiranoico, era texto de la universidad, Adolfo, y decía claramente que el objetivo era que el mundo se uniera en una sola religión, que el mundo se uniera en un solo idioma, en un solo sistema monetario y, en fin, todo dirigido por un, no decían ellos gobierno mundial, sino por un ente supranacional. Entonces, todo esto no es teoría de la conspiración, o que aquellos que piensen que lo es, pues, o son muy estúpidos o viven en otro planeta. Y lo dije en inglés para que no se ofendieran, ¿no? Entonces, quiero que no se me pase esto, cachucha, como dijiste tú. En México quiere decir gorra, como gorra, Sí. esa con visera que se pone, ¿no? Entonces es la gorra roja clásica de maga, ¿no? Esos son algunos apuntes para la gente que nos escucha de fuera de México, ¿no? Me extrañó mucho también, Adolfo, que cuando dijiste que el nacionalismo no es una doctrina de odio, no mencionaras al nacionalsocialismo. Nosotros somos revisionistas, ¿no? Y tenemos una tendencia histórica, pero mencionaste en cambio a Israel y a los propios Estados Unidos, pero no me llamó la atención de que no lo mencionaras porque conozco tu tendencia revisionista, pero yo creo que mucha gente va a decir, oye, pero el nazismo también, ellos querían exterminar al mundo para poblar todos los bosques con animales prehistóricos y que el hombre superior alemán fuera y los cazara. ¿Qué opinas de eso, de esa tendencia de que la gente cree que el objetivo final del nacionalismo eh, alemán de la época de los 20 iba inspirado con ese objetivo, ¿no? De exterminar a toda la raza humana? Bueno, negar que para el nacionalsocialismo la cuestión racial fue sumamente importante, sino más bien lo más importante de la doctrina, pues sería tonto, ¿no? Porque hay mucha gente hoy que debido también a ciertas modas, si se gusta, no sé si puedo decir eso, ha dicho que no, que al nacionalsocialismo en realidad no le interesa la raza. Claro que le interesa. Desde una perspectiva alemana, pues era muy importante. Y esta es la razón también por la que, por ejemplo, Perón se termina deslindando del nacionalsocialismo en uno de sus escritos diciendo que lo que más critica del nacionalsocialismo es cierta idolatría a la cuestión racial. Pero ¿por qué hay esa, si se gusta, idolatría a la cuestión racial? Pues porque el contexto alemán, como el contexto anglosajón, es muy diferente al nuestro. Nosotros, eh, aunque a algunos no les guste, somos producto de la unión de dos mundos. Somos, como decía Sandino y como después rescató José Vasconcelos y Arturo Jaya de la Torre, entre otros, somos en su mayoría en Hispanoamérica indolatinos. Hubo una mezcla de razas que se dio por naturalidad debido a que el imperio español empezó a ocupar América y esto es algo que la gente tiene que entender, cuando dos pueblos empiezan a convivir en un mismo espacio por la razón que sea, solo existen dos salidas para para esos pueblos. Uno es el exterminio, es decir, una guerra a muerte y a ver quién queda en pie, y otra es la mezcla, la convivencia. En Estados Unidos lo que vimos fue lo primero con, con los indios. En México también tuvimos una fase así, cuando por ejemplo los chinos empezaron a ser un problema. Y luego está la segunda, que es lo que se da en América gracias a la cosmovisión española, que es que sí, con ciertas dificultades y con el paso del tiempo, las civilizaciones americanas y la civilización hispano-latina de Castilla, que después se convierte en España, aprenden a convivir y se crea lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Entonces nosotros somos muy ajenos a esta cuestión de la raza.
Sigue siendo importante, pero no tanto como lo es, repito, para Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es un país que históricamente, y lo dicen los propios historiadores romanos, ha sido una particularidad o una característica de los pueblos germanos, su pureza racial. Antes de que Roma llegara a esas tierras, incluso después de que llegara a esas tierras, los pueblos germanos rechazaban mezclarse con los pueblos latinos. Entonces, para los alemanes siempre ha sido importante, y sobre todo debido a que Alemania nunca ha sido un imperio de escala global, por lo menos al nivel de España o de Gran Bretaña, el contacto con otros pueblos, con otras razas, siempre ha sido problemático para los alemanes. Un ejemplo de esto es precisamente el pueblo judío, que fue muy problemático el choque que hay entre judíos y alemanes y bueno, que deriva en todo lo que conocemos. Pero de ahí a decir que había un plan específico del nacionalsocialismo para exterminar a todas las demás razas, eso ya es una barbaridad, ¿no? Eso es algo muy propio de la propaganda hollywoodense, de que Hitler estaba en contacto con los aliens y nos quería conquistar a todos y que tiene una base en la luna y cosas por el estilo. Porque si bien el nacionalsocialismo, por ejemplo, critica la mezcla de razas, sin embargo no busca el exterminio de otras razas. Y prueba de ello es que en una revista de las juventudes hitlerianas, si no me equivoco, que se llamaba Der Pimp, que es algo así como su raza, su sangre en alemán, hacían artículos hablando de otras razas, de otros pueblos, y hay una portada en la que hay un soldado mexica. Sin embargo, cuando mencionabas esto de los programas de exterminio y todo esto, y de las razas aliens que estaban en contacto con Hitler y que eran amiguitos y se iban al cine juntos y esto, esas fantasías, bueno, esas automanipulaciones mentales que se hacen ciertas personas que se autodenominan revisionistas. Sin embargo, tienen mucha llegada en cierto público, Adolfo. Ojalá que algún día se corrija este rumbo, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando vemos la historiografía y la revisamos bien, vemos que hubo un grupo racial plenamente identificado que sí manifestó querer destruir a otro grupo racial plenamente identificado, pero no era ese que vemos en la televisión, ¿no? Todo el día achacándonos en la cabeza que unos querían matar a otros. Y acabamos de publicar un video, de hecho, ¿no? Es el video anterior, ya que nos bajaron la entrevista con Juan Manuel Soje Pinto. Subimos ese video, pueden ir a verlo y ahí están las fotografías, está el texto. Yo me tomé el tiempo de marcar incluso la traducción que estoy leyendo, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, Adolfo, ciertamente el nacionalismo, propiamente, vamos a ir al más representativo en la historia, el nacionalsocialismo. No era una doctrina de exportación. Sin embargo, nosotros en México tuvimos grandes representantes del nacionalismo que incluso tuvieron cierta simpatía hacia el movimiento nacional socialista. Uno de ellos fue José Vasconcelos, ¿verdad? Y resulta que José Vasconcelos, bueno, muchas personas no lo tienen en cuenta porque yo creo que de la historia, de esta privatización de la historia que han hecho en México con esta empresa Clio, ¿no? Se me está yendo el nombre del dueño, ¿cómo se llama? Enrique Krause. Enrique Krause, sí. Enrique Krause lo ha borrado de la historia a José Vasconcelos, igual que a don Salvador Borrego. Sin embargo, tuvo un gran impacto y yo quiero contar una historia muy interesante que está ligada a José Vasconcelos y al lugar donde nací, Guaymas, Sonora. Resulta que cuando José Vasconcelos se postula para la presidencia, Adolfo, no sé si sabías esto, que pierde e inician una persecución contra él. Sí. Resulta que cayó en Guaymas, Sonora, llegó ahí, un grupo de nacionalistas lo recibieron, estuvo ahí un tiempo refugiado. Y teníamos una calle, hoy se llama, creo que es la calle 17 hoy en día, no recuerdo muy bien, que se llamaba calle José Vasconcelos. Después le cambiaron el nombre, francamente no recuerdo el nombre de la calle porque hace mucho que no voy a México, pero esa calle se llamaba José Vasconcelos y nosotros, a veces mucha gente se pregunta, pues ¿quién era él? Pues ¿quién? Este señor no era ni de Guaymas, ¿no? Se dirían, ¿no?
pero lo cierto es que representaba una figura del nacionalismo muy importante en México. Y otro detalle que quería comentar también, tengo un libro que, como te comentaba, lo compré, es una joya de esas que se publicaron solamente un tiraje de 1000 y yo lo conseguí y la persona que me lo vendió yo creo que no sabía lo que me estaba vendiendo porque me lo vendió a 100 pesos mexicanos, que 30 pesos bolivianos, ¿no? 35, 32 bolivianos más o menos. Entonces este libro fue escrito por un catedrático judío que se llamaba Luwau Mustok. Y esta persona era un admirador ferviente de José Vasconcelos, Adolfo. Y en cierto momento se dio cuenta que José Vasconcelos tenía cierta tendencia hacia el nacionalsocialismo y de hecho hacía apología del nacionalsocialismo y en caliente, como decimos en México, así en muy poquito tiempo hizo un libro, este libro que se llama José Vasconcelos, Vida y Obra, una portada azul, ahorita ya está verde de lo vieja que está, aparece José Vasconcelos, lo voy a poner en el video, y lo critica fuertemente. Pero si cuando tú lo lees el libro te das cuenta de que es una rabieta que hizo este señor Mulstock, es una rabieta total es como si yo de pronto te admirara mucho a ti, Adolfo, que lo hago, lo sabes, y el día de mañana tú opinas algo contrario a mí y yo escribo un libro contra ti diciendo todos los corajes que me hiciste pasar. Me echaste mentiras, eres esto, eres lo otro, y como una pareja despechada, así. Eso es lo que parece este libro. Es bien curioso. Pero ¿qué nos puedes contar de José Vasconcelos más allá de lo que nos pueda contar Luwan Mustok, Adolfo? Bueno, podríamos en otra ocasión hablar ya a fondo de su vida, porque como sabrás, pues él es alguien que se la pasó, muy a pesar de que era un intelectual, si se gusta, se la pasó de aventura, ¿no? Él tuvo que huir en la revolución, le tocó pelear, en fin. Entonces, para no andar tanto en eso, y ya entrando más en su postura nacionalista, bueno, José Vasconcelos es un personaje muy interesante porque él empieza su, digamos, vida política uniéndose al maderismo. El maderismo era una corriente patriota de tendencia liberal, democrática, que se oponía al porfirismo, pero en realidad lo que quería, muy contrario a lo que la gente cree, no era destruir todo el país como se hizo y luego imponer una dictadura como sucedió con Calles, sino que buscaba darle una sustancia más humanista, más justa al porfirismo, que iba de acorde a los tiempos, ¿no? Porque ya es cuando empieza la preocupación por el obrero, la situación del campesinado, etcétera, etcétera. Y entonces Vasconcelos pasa por la revolución como maderista durante un tiempo por clara conveniencia de que era el único personaje que podía establecer un gobierno en legalidad para darle sustento a la Convención de Aguascalientes, apoya a Carranza, pero luego Carranza, como siempre, pues decide imponerse o tratar de robar el poder y, bueno, se pelea con Carranza, anda con la convención, con Eulalio Gutiérrez y luego termina en el exilio durante todo el gobierno de Carranza hasta la llegada de Obregón al poder. Vasconcelos pues se mantiene en una postura maderista, pero a partir de que entra con Obregón al gobierno, que es cuando se crea la Secretaría de Educación, en aquel mismo momento ministro de Educación, cuando él entra al obregonismo, en su gobierno, él ya venía con ciertas ideas, debido a que en su exilio había estado en Estados Unidos y en algunos países de Hispanoamérica, él ya viene con ciertas ideas de corte hispanista, es decir, a esta idea de que todos los países que surgieron a partir de España deben unirse y fortalecerse, y sobre todo que es una admiración o un rescate y una defensa a esa porción hispánica de nuestra identidad, ¿no? El idioma, la cultura española, en fin. Y cuando ve que Obregón no va a hacer las cosas bien, cuando ve que se empieza a torcer su gobierno por la corrupción, por Calles, por compromisos extranjeros, Vasconcelos rompe totalmente con Obregón y de nuevo parte al exilio. Pero
En ese transcurso de tiempo, Vasconcelos empieza a interesarse por darle una identidad al pueblo de México. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XIX se estuvo insistiendo en que o México tenía que ser indigenista, en sentido de apelar únicamente a la parte indígena o india de nuestra identidad y negar todo lo que tuviera que ver con España, o algo que él empezó a ver, que es el surgimiento del pochismo o la sajonización de México. ¿Qué es esto? Él veía que ciertas figuras como Calles, como el propio Carranza, entre otros, o eran utilizados o abiertamente estaban trabajando para eso, querían hacer un copia y pega de Estados Unidos en México, que es algo que hemos vivido desde que derrocaron a Iturbide. No por nada, la constitución, la primera constitución de México es una copia barata de la de Estados Unidos, y hoy por hoy el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Entonces, Vasconcelos empieza a ver estas amenazas y él, de forma de respuesta, de reacción, él empieza a suscribir al hispanismo. Pero a partir de sus viajes por Hispanoamérica y por todo México, se va dando cuenta de la importancia de la raza en estos territorios, de las diferentes razas que conviven. Él empieza a idear, todavía no le da forma, pero empieza a idear cosas como la raza de bronce, la raza cósmica, y a la par de que Sandino hace una declaración en 1923, si no me equivoco, sobre los indolatinos, que es lo que Sandino consideraba pues nuestro pueblo, Vasconcelos empieza a acercarse más a estas ideas, y finalmente, para cuando se hace la guerra cristera, Vasconcelos, que estaba en abierta guerra contra Calles desde que lo conoce, él se une al frente, digamos, político o electoral de los cristeros y busca ganar las elecciones, le hacen un fraude y se ve obligado a irse al exilio. Y en el exilio, Vasconcelos empieza a ver, como otros tantos, el ascenso del fascismo en Italia y luego, en 1933, el ascenso del nacionalsocialismo. Y entonces, de 1933 a 1941, 42 más o menos, Vasconcelos, a través de la embajada y de los consulados alemanes, entra en contacto con el gobierno de Hitler, ¿no? Del Tercer Reich, y empieza a tener simpatía por el nacionalsocialismo. Tanto es así que, con ayuda de los consulados alemanes y la embajada alemana en México, él hace una revista que se llamaba Timón, en el que también escribió una figura muy importante de Jalisco que se llamaba Gerardo Murillo, que es mejor conocido como Doctor Atl, que es este pintor vulcanólogo. Y bueno, en esa revista Vasconcelos efectivamente hace propaganda al Tercer Reich, hace apología al nacionalsocialismo y sobre todo incita al gobierno mexicano a aliarse con el Eje. Pero vamos a entender una situación. En ese momento, entre 1933 y todavía 1942, cuando la situación de la guerra parecía favorecer a Alemania, la realidad es que las naciones del tercer mundo, o del llamado mundo emergente, veían en Alemania, en Italia y en Japón una posibilidad de derrotar al imperio de Estados Unidos y al imperio de Gran Bretaña para liberarse. Esa es la razón por la que muchas naciones de África, de Medio Oriente, de Asia y de Hispanoamérica deciden apoyar a Hitler y llevan buenas relaciones con el Eje. Sin embargo, a partir de que se hace evidente la derrota de Alemania, muchas de estas personas empiezan a deslindarse de sus posiciones o directamente tienen que esconderse. Vasconcelos en lo que hace es una revisión de sus ideas y con el tiempo cambia de opinión y escribe La raza cósmica, finalmente, en donde él hace una crítica precisamente
tanto al nacionalsocialismo como al sionismo, como al nacionalismo blanco de los anglosajones. Y entonces él rompe con el nacionalsocialismo, como también lo hace después Juan Domingo Perón, y se acerca, de hecho es muy curioso, y se acerca al peronismo. Antes de morir en 1948, 49, si no me equivoco, en Argentina se celebra un Congreso Nacional de Filosofía en donde invitan a José Vasconcelos. Y en ese momento el gobierno era de Perón. Y Perón da un discurso y después del discurso Vasconcelos en público le dice, le expresa primero su admiración a él, a lo que está haciendo, y reconoce, palabras exactas, la, la vocación sanmartiniana, no solo de mejorar y liberar a la Argentina, sino también de fortalecer los lazos de Hispanoamérica y liberar a Hispanoamérica. Entonces Vasconcelos, como muchas otras figuras de la historia, pues tuvo digamos, sus ires y venires en cuanto a ideas y a pensamiento. Hay un momento en el que Vasconcelos se aleja del catolicismo y luego regresa, en fin. ¿Y qué ocurre con la crítica que se le hace a él? Que no se entiende el contexto y que no se entienden las ideas de Vasconcelos y sobre todo que se niega a la gente a estudiar después lo que él escribe. Porque su simpatía por el nacionalsocialismo era una simpatía debido a cuestiones primero geopolíticas y sí, a una simpatía con ciertas ideas, con ciertos principios que enarbolaba el nacionalsocialismo. Entre todo lo que dijiste, Adolfo, me llama mucho la atención, bueno, muchas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? La figura de José Vasconcelos necesita más estudio dentro de la historia de México, ¿no? Muchas personas ni siquiera lo mencionan, como dices tú. Se trata de borrar de la historia la figura de José Vasconcelos y lo que mencionas, ¿no? De que mucha gente se niega incluso a estudiarlo. ¿Por qué? Por un fanatismo que siempre existe en las personas que en lugar de ser historiadores, pues son propagandistas, ¿no? Así es. Y volviendo un poquito a este libro que te mencionaba de Isaac Bard Leval Munstock, que es supuestamente, bueno, aquí en el libro dice un historiador estadounidense, no es estadounidense, es israelí, es judío. Esta persona, algunas de las cosas que critica de José Vasconcelos es incluso, fíjate al grado que llega, de cuando José Vasconcelos alguna vez dijo que en Estados Unidos los sabores de los refrescos eran estándar, o sea, no eran cualquier cosa del otro mundo, pues eso le critica, ¿no? Pues, oh, ¿por qué critica la Coca-Cola, no? Cosas así, ¿no? O sea, se encargó de buscar todas las frases que fueran criticables de José Vasconcelos, que todos tenemos frases criticables. Es como un recopilado de frases negativas de José Vasconcelos el libro. O sea, es lo que les decía, como la carta de una pareja despechada. Pero hay una cosa que me llamó la atención que mencionas cuando empieza a viajar por Sudamérica, José Vasconcelos, y cuando se empieza a notar este cambio de posición de ciertos países que en principio apoyaban a Alemania, obviamente por razones primero geopolíticas y luego por razones ideológicas, ¿no? De sentir que están siendo vapuleadas por una potencia avasalladora en América como son los Estados Unidos, también aliada pues con el imperio británico, ¿no? Y resulta que ahora que aprovechando, ¿no? Para mis amigos bolivianos que nos van a escuchar, aquí en Bolivia sucedió lo mismo, Adolfo. Resulta que había un libro que se publicó en el año 42. Aquí había una gran comunidad alemana antes de la guerra y durante la guerra. Y durante la guerra, cuando Alemania parecía ir ganando, no se le molestaba a los alemanes, ¿no? Sin embargo, apareció un libro en 1942 que se llama Los alemanes en Bolivia. Y es un libro muy bueno, ¿no? Es la historia de los alemanes, a qué se dedicaban aquí en Bolivia, qué actividades culturales hacían, etcétera, ¿no? Es la historia de la comunidad alemana en Bolivia. Sin embargo, había una parte en la que decía que los bolivianos, a pesar de tener una riqueza inmensa en recursos naturales y en mano de obra y en cultura,
nunca iban a ser una potencia mundial porque había mucha división entre los pueblos que la componen. Y eso, que es una realidad, se ha visto hace poco con Evo Morales. Evo Morales ha exacerbado el indianismo en lugar de llegar y decir, vamos a componer las cosas, nos vamos a unir todos por el bien de la nación. No, pues la izquierda, ya sabes, ¿no? La izquierda se aprovecha de las grietas, las ensancha y divide y vencerás, ¿no? Entonces, eso es un hecho, ¿no? No podemos negar que aquí la situación en Bolivia es muy regionalista, ¿sí? El simple hecho de los epítetos que se ponen, ¿no? Que no los voy a repetir aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que ese libro fue tomado como pretexto cuando Alemania empieza a perder la guerra para decir, ¿sabes qué? Vamos ahora a seguir las directrices de los Estados Unidos y la comunidad alemana se larga. Así de sencillo. Y esto es algo que tal vez no lo saben nuestros amigos bolivianos, pero lo pueden corroborar en la página 86 de un libro de una escritora que se llama Irma Lorini, que se llama Nazis en Bolivia. Y si no, pueden ir también a la biblioteca y preguntar por este libro Los alemanes en Bolivia, de Fritz Kluber, y pueden corroborar ahí que no se encuentra nada racista dentro de ese libro, sino algo real, algo realista. Pero decir la verdad lastima, y más para la persona a la que se la dicen, ¿no? Gustave Le Bon ya lo decía, aquel que le dé fantasías a las masas va a ser su amo, pero la persona que llegue y le destroce esas fantasías y le diga la verdad se convierte en su enemigo y en su víctima. Es una cuestión de psicología de masas, ¿no? Entonces, no solo Claro. eso sucedió aquí en Bolivia, Adolfo, en México también pasó eso, porque teníamos movimientos afines al nacionalsocialismo muy interesantes, ¿no? Pero que empiezan a menguar cuando Alemania empieza a perder la guerra, ¿no? Y una de ellas fue la persecución a José Vasconcelos y el cierre de su revista que tú mencionabas, Timón, ¿verdad? Hay ciertas cosas de Vasconcelos que también tienen que entenderse. Él siempre insistió que su nacionalismo de corte hispánico, su nacionalismo primero no era simplemente de México, sino que él hablaba de un nacionalismo continental hispánico, es decir, él veía la necesidad, como lo vio Bolívar, Iturbide y otros, de reunificar a Hispanoamérica en una, ya sea en una gran nación o en un bloque de grandes naciones. Y entonces, debido a esto, él critica mucho al indigenismo y hace críticas a ciertas actitudes de los indios en México, razón por la que lo han tachado de antimexicano, de antiindígena, pero cuando tú lees a Vasconcelos puedes considerar que es bastante duro, pero él siempre lo dijo, en un programa que se llamaba Charlas Mexicanas, que todavía lo pueden encontrar por internet, si no es que ya lo dieron de baja, él dice que la crítica se tiene que hacer siempre con amor al prójimo y con la intención de que ese prójimo, de que las personas a la que se le está haciendo la crítica pueda mejorar. Y entonces él hablaba de la necesidad de que México comenzara a criticarse a sí mismo, por lo mismo que comentaste en Bolivia, de que a veces nos negamos a ver ciertas realidades de nuestro país y entonces preferimos callar al que las dice. Pero bueno, entonces él es muy crítico del indigenismo, pero también de los yanquis. Vasconcelos, por la situación que había en México, de que constantemente tenía que estarse exiliando con su familia para no ser asesinado, porque Vasconcelos se ganaba muchos enemigos y hasta la fecha, después de muerto, tiene muchos enemigos. Él lo tocó convivir con ese Estados Unidos que comienza a industrializarse. Ese Estados Unidos que a partir de finales del siglo XIX dice que se va a civilizar o que va a ser una nación civilizada, que en realidad simplemente es su maquinización, es decir, el arrasar con todo lo que había antes por medio de las máquinas, y lo hace a toda costa. Y Estados Unidos prácticamente a la fuerza de las bayonetas y se impone a sí mismo lo que considera la civilización y se empieza a convertir en lo que hoy vemos, en donde comen comida congelada, industrializada, tratada químicamente, etcétera. Y Vasconcelos es muy crítico de eso de Estados Unidos.
Pero sobre todo Vasconcelos se empieza a percatar de cosas que la gente en ese momento no se da cuenta. Vasconcelos dice, los estadounidenses no han terminado de encontrar su identidad. A veces se sienten españoles y entonces los ves construyendo cosas de tipo español, a veces se sienten británicos, a veces romanos. Los estadounidenses no terminan de encontrar una identidad. Y bueno, él se da cuenta de eso en su comida, en su lengua, en lo que producen. Y él es muy crítico de los yanquis. Y también por eso lo han tildado de anti-yanqui y demás. Pero él lo dice, que su nacionalismo es un antiimperialismo yanqui a la mexicana. Y sobre por qué hay gente que lo critica tanto, bueno, sí su postura, pero sobre todo porque hoy, con todo lo que tenemos de acceso al conocimiento y a la información, hoy nos encontramos en una situación en la que la gente simplemente no quiere aprender, no quiere estudiar, no quiere comprender el punto de vista o la ideología o la religión de la otra persona. Directamente la niega. Entonces, si alguien ve algo de Vasconcelos que no le guste, lo va a negar y de ahí no lo vas a sacar. A mí, por defender a Vasconcelos, me han tildado de panista, de nazi, de fascista, cuando Vasconcelos nunca fue panista, ¿no? Para terminarla de... Y de fascista y de nazi, y en fin. Es un tema muy complejo, pero se le ha buscado también olvidar y a lo mucho se le considera un maestro. Se le considera el primer secretario de la SEP y alguien que se postuló para la presidencia y que perdió. Y de ahí en fuera ya no se dice nada más. Y si son buena onda, dicen que es el maestro de las Américas. Pero sin embargo se olvidan de cosas como que Martin Heidegger, el que es probablemente el filósofo más importante del siglo XIX, dijo que el hombre más brillante que tiene y que ha dado la América es José Vasconcelos. Sin duda, pero ya sabes que la cuestión aquí del globalismo y de los imperios, ¿no? Los dos ejes del imperio mundial, Gran Bretaña y los Estados Unidos, pues se han dedicado a borrar a los genios, a los grandes representantes de Hispanoamérica y sustituirlos por figuras como Eugenio Derbez, cosas así. A esos tienes que admirar, a nosotros los guapos y todo eso, ¿no? Al Albertano y todo eso. Pero llegas a hablar de Vasconcelos, eres un nazi, ¿no? Y mira, Adolfo, hay un artículo, no sé si lo habrás leído, de Héctor Orestes Aguilar, que se llama Ese olvidado nazi mexicano de nombre José Vasconcelos. Y te voy a leer la primera parte nada más para que veas cómo se expresan de José Vasconcelos, ¿no? El sábado 18 de octubre de 1941, los lectores del periódico mexicano El Popular, imagínate, ¿no? El Populacho, ¿no? Bueno, El Popular, se amanecieron con un encabezado a 8 columnas que los aguardaba, furtivo y perturbador. En la segunda sección del diario, El partido nazi en nuestro país. Tal era el título de una extensa nota acerca del discurso que Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, había pronunciado el día anterior en la Arena México. La redacción de El Popular resaltaba las proporciones colosales de la conspiración fascista en México y prometía a los que cursaran el nutrido reportaje una lista completa de nombres, direcciones y actividades de los miembros del partido hitlerista alemán en toda la República. Imagínate, esto era una amenaza, era una incitación al odio, tanto que hablan de incitación al odio, Adolfo, tanto que hablan de incitación al odio. Y los más odiadores son estas personas. Ahora vamos a un reportaje, a un artículo que se publicó en Enlace Judío. Aquí aparece con fecha de marzo del 2021, pero yo lo leí hace un montón de años, ¿no? Del 2018 yo lo leí. Enlace Judío entrevista A su hijo. a su hijo. El artículo se llama Era nazi y antisemita José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública de México. Responde su hijo en exclusiva. Y aquí, pues, como tú ya lo habrás leído, pues su hijo se dedica a quedar bien con la sociedad, con Enlace Judío, ¿no? Sí, mi papá era esto, pero yo soy contrario a mi papá, en pocas palabras, ¿no? Una partecita solamente te voy a leer.
está platicando él, ¿no? De cómo su papá pues obviamente lo fue empapando de toda la ideología nacionalista, que no nacionalsocialista, solamente nacionalista. Y él dice, entonces yo crecí con una inmensa admiración hacia esas figuras, y cuando yo, alrededor de los 12 o 13 años, me voy enterando de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial en las décadas anteriores, me voy enterando del Holocausto. Me quedé asombrado cuando empecé a oír que mi padre había simpatizado con la Alemania, o como dicen muchos, con el propio Hitler. Y un día, ya debo haber tenido 13 o 14 años, fue muy poco antes de su muerte, le dijo a su papá, ¿no? Recuerdo muy bien, una tarde le dije a mi papá, oye papá, pero ¿cómo es posible que dicen que tú simpatizaste con los nazis? Para mí era algo desde ya verdaderamente lo peor que ha habido en la historia. Así lo afirmo, ahora al menos en la historia occidental. Y entonces me dijo, mira, mijito significa en México hijo, hijito, ¿no? Mira, Sí. mijito, yo me enteré realmente del Holocausto al final de la Segunda Guerra Mundial en 1940 y no sabía eso. Sí oíamos rumores, pero pensábamos que era propaganda anglosajona, propaganda gringa, o sea, estadounidense, ¿no? Y las evidencias, es decir, las fotografías, las filmaciones, todo eso, empiezan, por ejemplo, a surgir después de 1945. Entonces, de cierta forma, el hijo de José Vasconcelos sí trata en este artículo de quedar bien con la sociedad, pero desliza también ciertos dejos de querer disculpar a su padre de su ideología, Adolfo. Pero bueno, hablar de José Vasconcelos, la verdad que nos tomaría, yo creo que un programa completo, y yo no creo que uno solamente, no, varios, ¿no? Entonces, me gustaría más que todo, ya para terminar, porque estamos llegando a la recta final de esta emisión, que nos dieras una conclusión, Adolfo, de esos dejos negativos que nos están provocando en México. Esta palabra que mencionaste al principio, que me gustó mucho, que era el pochismo, que se refiere a los pochos, ¿no? A esas personas que emigran a los Estados Unidos y que regresan con una mentalidad totalmente norteamericanizada, ¿no? De hecho, son personas que tú les ves, como decimos en Sonora, les ves el nopalote en la frente, pero te hablan en inglés, no te pueden hablar en español, aunque sepan hablar español. No te hablan en español porque, como decía nuestro amigo Cobian, nuestro camarada Cobian, porque los hace sentir superiores el hecho de decir, oh, yes, good Sí. morning. O sea, hablar de esa forma, ¿no? A pesar de que saben hablar español, regresan con esa mentalidad norteamericanizada totalmente. Y esos son los pochos. Incluso voy un poco más allá, las personas que nacen de padres que emigran a Estados Unidos y nacen ahí en los suburbios, porque no es gente millonaria, no es gente común y corriente que va y crece allá en los Estados Unidos, del otro lado de Nogales, y ya cruzan, que son 15 minutos para cruzar a México y no te pueden hablar en español. Entonces todo eso, ojo. Yo no estoy generalizando porque tengo muchos amigos pochos. No estoy generalizando, pero yo creo que son lo suficientemente inteligentes para entender que no nos estamos refiriendo a ellos. Estamos refiriéndonos a las personas que por su bajo nivel moral e intelectual regresan creyéndose norteamericanos a pesar de que no debería ser así por ningún motivo. Puede ser que hayan nacido allá y realmente no puedan hablar español, pero nos estamos refiriendo a esas personas que a sabiendas de que hablan español, pues evitan hacerlo, ¿no? Y eso, todo eso genera un choque negativo en México, ¿no es así, Adolfo? Primero, como dices, no hay que generalizar. Y segundo, hay que entender que el término pocho, la palabra pocho, ha variado su significado con el paso del tiempo. Cuando Vasconcelos habla del pochismo y de los pochos, que es de donde yo saco pues esta idea, él en esos tiempos, pocho era una forma de insultar al mexicano que se creía yanqui. Entonces, yo parto de esa premisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mexicanos que emigran a Estados Unidos y lo que están haciendo auténticamente en Estados Unidos es una conquista cultural. Es decir, mexicanos que se niegan a rechazar su parte mexicana y los ves
que cuando se hacen mayoría en los barrios, en las ciudades, esas ciudades se hacen mexicanas. ¿Sí? Hay gente muy valiosa del otro lado de la frontera que sigue siendo mexicana, por nombrar a algún amigo Luis Medina, por ejemplo, de Reconquista Network. Sin embargo, ¿qué ocurre? Debido, que esto es algo que siempre ocurre cuando un imperio surge, debido al poder de Estados Unidos y a su, digamos, progreso, entre comillas, económico y tecnológico, obviamente surge cierto complejo de inferioridad en aquellas naciones a las que domina. Hay una historia muy curiosa de Japón, así rápido, de que cuando Japón pierde por primera vez una batalla contra Estados Unidos y se ve obligado a firmar un tratado humillante con Estados Unidos, que es a finales del siglo XIX, los japoneses, como no habían tenido contacto con muchas otras naciones a lo largo de su historia, los japoneses quedan estupefactos, no se lo pueden creer. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión japonesa ellos eran elegidos, ellos eran un pueblo elegido, eran una raza superior, y entonces estos yanquis, a los que llamaban literalmente perros con forma humana, los vencen. Y entonces en la locura de la poscrisis, de la derrota, y hay japoneses que dicen, ¿y si traemos a un grupo literalmente es la palabra, de sementales estadounidenses a que le hagan un favor a nuestras mujeres? Que ya desde ahí te das cuenta de ciertas ideas que todavía en Hispanoamérica hay de mejorar la raza y demás. Entonces los pueblos que son dominados por cualquier imperio sufren un conflicto de identidad y desarrollan complejos de inferioridad maltratados. Y ese complejo de inferioridad en México se ha expresado de esa manera. Mexicanos que van un mes a Estados Unidos y que regresan sintiéndose yanquis. Y ahora, debido a la globalización, que México que más bien es la sajonización del mundo, pero bueno, que México ha entrado en mucho más contacto con lo yanqui, pues hay mexicanos que no pueden hablar ni bien español, pero ya se sienten yanquis. Y entonces empiezan a modificar el idioma. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en algunos lugares de México se le dice a la camioneta troca? Por truck. Por truck de... Pero no, hay unos que exageran, perdón que te interrumpa, que dicen la breca, que es el break, ¿no? Perdón, la fren, ya estoy yo también americanizado. El El embrague. freno, el embrague, exacto. La breca, o el parqueo, ¿no? Y eso es algo que sobre todo se ve en el norte. Tristemente, el norte, que creo yo debería ser junto a la capital del país, pero que bueno, no es el caso, que deberían ser donde el nacionalismo está más fuerte debido al contacto con Estados Unidos, es donde más el pochismo se ha sentido. Simplemente como curiosidad, cuando Vasconcelos habla de los pochos están recluidos en un lugar que se llama Naco, que si no me equivoco está en Sonora o en Chihuahua. En Sonora. Yo soy de Sonora, acuérdate. No, así que no ofendas tanto. No, no es cierto. No es pero cierto, no es cierto, no es cierto. Es una broma. Es un pueblito que está en la frontera con Estados Unidos, similar a Tijuana y a Nuevo Laredo. Y ahí es donde se recluían personas como Calles y otros, como Roberto Pesqueira, que empiezan a idear esta doctrina de los hombres del norte. Y cuando Vasconcelos les preguntó una vez en qué se basa su doctrina de los hombres del norte, ellos dijeron básicamente es traer lo de Estados Unidos a México. Y ellos son los que empiezan empiezan una frasecita que hoy en México es súper común. Es que así lo hacen los gringos. Es que así se hace en Estados Unidos. Y entonces, como así se hace en Estados Unidos, pues así lo tenemos que hacer todos, porque seguramente está muy bien. Pero bueno, el pochismo es eso, es la sajonización de México debido a un complejo de inferioridad mal desarrollado o a una falta de identidad que en la educación no se promueve. ¿Quieren ejemplos de lo que es un pocho realmente así, de qué es la viva imagen del pochismo? Uno fue presidente de México y otro quiso ser presidente de México en el 2018. El que fue presidente de México es Vicente Fox. Primero ya tiene un apellido extranjero. Sí. Y segundo, Fox, que esto es algo que trata Jalife, por ejemplo, Fox no conoce a su padre. Es la clásica historia de los políticos, incluso en Estados Unidos.
Y eso ya te habla porque patria viene de pater, de padre. Eso ya te habla incluso de su relación con el país. Y entonces Fox, tú lo ves en las fotos y se pone botas tejanas y sombrero y estaba muy orgulloso de que hablaba inglés y se llevaba muy bien con Bush. Y luego hay otro personaje que se llama Ricardo Anaya, que ese es descarado, porque tiene a su familia viviendo en Atlanta. Sus hijos estudian en Estados Unidos. Y él habla, y también igual se sentía muy orgulloso porque habla francés y inglés. Bueno, esos son ejemplos de lo que es el pochismo. Es la búsqueda de destruir lo que es México a toda costa. Y muy contrario a lo que algunos creen, el pochismo, la sajonización de México va de la mano del indigenismo. El indigenismo, ¿dónde empieza? ¿Con quiénes empieza? Con los gringos. Es muy curioso que los gringos en el siglo XIX y XVIII y todavía en el XX decían que el único indio bueno era el indio muerto. Pero sin embargo, el embajador de México en Estados Unidos, Poinsett, es el primer político que hay en México que, por ejemplo, en su casa tenía un cuadro de Moctezuma y se la pasaba criticando a los españoles. De las universidades de Estados Unidos han salido todas estas ideas indigenistas. De las universidades de Estados Unidos se han promovido investigaciones disfrazadas de simple trabajo arqueológico que han buscado exacerbar lo que hicieron los pueblos de América, que yo no digo que sean bárbaros ni tontos, porque eso también es una estupidez. Digo, será el Sereno, pero Tenochtitlan era una gran ciudad, ¿no? El imperio inca era una gran civilización, con todos sus defectos. Pero bueno. Y entonces, de la mano de este pochismo, del sajonismo, han promovido un indigenismo por una sola cuestión. Y con esto ya voy a terminar. Lo que buscan es, al promover el indigenismo, provocar un choque racial, cultural, incluso religioso en nuestras naciones. Tú que vives en Bolivia, Bolivia y Perú actualmente son los mejores ejemplos, junto con Argentina y Chile por la cuestión mapuche, de hasta dónde puede llegar el indigenismo que promueve Estados Unidos. Lo que se busca es generar conflictos similares a los que había antes de la construcción de nuestras naciones por parte de España, en donde tenemos que ser honestos, México no existía, Bolivia no existía, Perú no existía, Argentina no existía, lo que existían era una serie de tribus y de pueblos, unos que lograron desarrollarse como imperio, otros que no terminaron de ser tribus, que estaban en una constante guerra, que de hecho eso fue lo que estratégicamente le da la ventaja a los españoles en México. Los aztecas nunca lograron llegar a un acuerdo con los demás pueblos de la región y cuando llegan los españoles y les dicen, los vamos a liberar de los aztecas a cambio de que se unan a nuestra religión, pues claramente los indios dijeron, pues no somos tontos, ¿verdad? Nos conviene. Y en Perú hicieron lo mismo. Entonces, esta situación, lo que están haciendo con el indigenismo es recrear esta situación. Buscan que México, Perú y todas las naciones de Hispanoamérica vuelvan a ser un conjunto de tribus incapaces de entenderse, de pueblos en constante guerra, porque es la forma más fácil de dominarnos. El clásico divide et impera, Claro, ¿no? ya nos dividieron una vez con las independencias y luego cuando Bolívar junto con otros quiso volver a reunificar Hispanoamérica, fue imposible, le hicieron la vida imposible. Bolívar pelea incluso contra las logias, de ahí para otro tema, pero constantemente han buscado dividirnos. Entonces la Gran Colombia, que eran 4 países, que hoy son 4 países, se dividió. Argentina, que pudo haber sido la unión de Chile, Bolivia, Perú y Uruguay y Paraguay, está dividida en cuántos países. México, que tenía parte de Centroamérica, ve en cuántos países se dividió. Lo que han buscado constantemente es dividirnos. Y eso es lo que el pochismo y el indigenismo al final del día están consiguiendo. Bueno, sin embargo, ahí la historia de Bolívar, como dices, es para un tema en especial. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría obviamente aclarar que como estamos diciendo, no tenemos nada en contra de los mexicanos que se van buscando una vida mejor en los Estados Unidos. Eso está fuera de discusión. Todo nuestro respeto. Estamos hablando de un tema histórico, político, social,
Antes de despedirnos, Adolfo, quiero agradecerte, invitar de nuevo a la gente a la plataforma de Rumble, perdón. Me dijo un amigo argentino, di Rumble porque no, hay mucha gente que no entiende esto. Mi amigo Martín Álvarez, que le mando un abrazo. Y hay una parte que me gustaría leerte de este artículo de Héctor Orestes Aguilar, ese olvidado nazi mexicano de nombre José Vasconcelos, en el que explica brevemente, ¿no? Dice, puede suponerse que hacia finales de los años 1960, Barlewad Mustock debe de haber encontrado acaso en alguna hemeroteca o fondo reservado canadiense, pues para entonces daba clases en la Universidad de York, en Toronto, algunos números de la revista El Timón. La humillación, la vergüenza y el rencor que su hallazgo sin duda le produjeron lo llevaron a concebir un volumen editado en condiciones sumamente precarias, hoy inasequible, fetiche de unas cuantas bibliotecas privadas y señalado como si fuera un libro maldito. La revista El Timón y José Vasconcelos. Ese es otro libro que por desgracia no tengo, pero bueno, tenemos una obra de Barlebau Mustock que a ver si en alguna ocasión tocamos el tema. Adolfo. Pues solo me resta agradecerte y pues esperar que nos acompañes en otra emisión de Revisionismo y Geopolítica y te mando un abrazo, Adolfo. Claro que sí, muchas gracias y ojalá le guste a la gente. Hasta luego, nos vemos.